Vamos a continuar con el estudio de la carta a los Efesios y estoy dándome cuenta de algo eh, exageradamente hermoso, revelador, que tenemos que los hijos de Dios, todos, hijos de Dios en general, incluidos los ministros, pastores y todos los que quiera, que deberíamos entender este versículo de una manera así como está escrito allí. Ya vimos versículo 1 y versículo 2. Ahora vamos a ver versículo 3. Y yo creo que solamente nos vamos a enfocar en ese versículo porque tiene una gran enseñanza, una enseñanza pero maravillosa que todos deberíamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, te pedimos tu iluminación, tu guía en el estudio de la palabra. Que seas tú, Señor, el glorificado y el que ilumine, Señor, nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, vamos a enfocarnos en el versículo 3. Y el versículo 3 viene con un mensaje que, ¿cómo le puedo poner? Un mensaje que va a estremecer nuestras estructuras mentales que hemos tenido durante muchos años por las enseñanzas tradicionales que hay en el mundo religioso. A veces nosotros y me voy a incluir porque hubo un tiempo en que yo me dejaba guiar por lo que otros decían. Entonces, claro, eso ya terminó hace muchos años. Ahora me guío por lo que la palabra de Dios dice y por esa razón es que vemos la palabra de Dios de una forma diferente. Encontramos riqueza en cada palabra. Pero para eso hay que disfrutar, leer, estudiar la palabra de Dios. Y este versículo 3 va a golpear fuertemente aquellas creencias tradicionales. Dice el versículo 3, Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre. Esa palabra bendito sea Dios no es que nosotros estamos bendiciendo a Dios, sino que esa palabra, esa expresión bendito nos está hablando de lo hermoso que es Dios, que al decir nosotros bendito sea Dios, estamos diciendo gracias a Dios, exaltado sea el Señor. Toda palabra de alabanza y exaltación está encerrada en esa palabra bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios es el Dios de nuestro Señor Jesucristo y es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Atención a eso. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso debemos tenerlo muy claro. En Cristo. Dice que el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ahora, aquí tenemos un problema, entre comillas, que no encaja
con lo que nos han enseñado, donde quiera, no encaja. Porque cuando los predicadores hablan de bendición espiritual, ellos no están hablando de lo que realmente es una bendición espiritual en los lugares celestiales, sino que ellos hablan de cosas materiales, de carros, de teléfonos, de casas, de terrenos, de dinero. Todo eso es una bendición espiritual. Pero mire, yo he entendido algo, que cuando nosotros nos apropiamos por la fe de toda esa bendición espiritual en Cristo, podemos tener aquellas cosas materiales que nuestro Dios quiera que nosotros tengamos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que crecer espiritualmente, apropiarnos de las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Y mire, y cuando habla de los lugares celestiales, no está hablando, hermanos míos, de mi fama, no está hablando de mi reconocimiento, no está hablando de lo famoso que soy, no está hablando nada de eso. Está hablando de lugares celestiales, allá arriba. Si supiéramos que allá arriba, hermanos, en el cielo de Dios, hay toda cantidad de cosas que dice aquí que son bendiciones espirituales. Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No está diciendo y todas las demás cosas. No está diciendo y todas las cosas serán añadidas. No está diciendo así. Él está hablando y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa eso? Mire, lo vamos a ver en Mateo 6:33. Creo que ese es. Mire, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. El reino de Dios es el reino espiritual de nuestro Dios. Primeramente, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, y todas estas cosas, Vamos más atrás. Vamos a ver el 30, ¿cómo dice? Dice: si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dice el 31, no os afanéis, atención a esto, no os afanéis, diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Tres cosas. ¿Qué comeremos? O sea, no se preocupen. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a beber? ¿O qué van a vestir? Bueno, vamos al 32. Dice: porque los gentiles, o sea, la gente que no conoce de Dios, buscan todas estas cosas. ¿De qué está hablando? De qué comer, qué beber y qué vestir. Esas cosas, de esas cosas, dice: ellos buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No está diciendo todas las cosas. Muchos meten allí, si Dios dice que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Ellos meten ahí su casa, su carro, su dinero, sus lujos, sus viajes y todo. Pero el Señor no está diciendo eso. Él está hablando específicamente de tres cosas, que es lo que ha dicho en el versículo 31. Dice: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos?
o qué vestiremos? Entonces ya llega el Señor y dice en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas, esas tres cosas, que comer, que beber, que vestir. No está hablando de nada más. Entonces, ¿por qué razón, hermano mío? Esto, el Señor Jesús siempre iba en contra del pensamiento tradicional, de las enseñanzas tradicionales. Entonces dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Todas las bendiciones espirituales, dice allá, vamos a ver, quiero ver si encuentro el versículo. Dice en Primera de Pedro 1, vamos a ver, quiero ver si encuentro. Dice, Primera de Pedro, capítulo 1. Dice en el versículo 3. Versículo 3. Vamos a ver. Ese es segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Mire cómo dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, quiere decir a nuestra vida cotidiana, y a la piedad, que está hablando de nuestra relación con Dios, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio del cual nosotros tenemos preciosas y grandísimas promesas. Entonces, las bendiciones espirituales son aquellas que completan nuestro andar diario aquí en la tierra. Las espirituales son porque son del Espíritu. Son del Espíritu. Y dice que, pero esas bendiciones espirituales, nosotros las tenemos en los lugares celestiales, pero en Cristo. Eso es muy importante, hermanos míos, entender esas dos palabras. En Cristo. En Cristo. No es lo mismo decir Cristo en mí que yo en Cristo. Dice 2 Corintios 5, 18, me parece, dice, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo. Quiero entretenerme un poquito en esa expresión, en Cristo. Estar en Cristo es, hermanos, vivir a Cristo. No está hablando de un conocimiento, no está hablando de un asentimiento mental, no está hablando de algo que debo tener en mi mente. Está hablando de vivir a Cristo. Eso significa vivir en Cristo, porque Cristo en mí, dice Colosenses 1, dice Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir? Que cuando Cristo, la palabra dice que Cristo está en mí, es que yo soy salvo, yo soy hijo de Dios. Pero cuando dice que estoy en Cristo, lo que significa es que mi vida tiene que reflejar a Jesucristo. Así como Él me ha salvado, yo tengo que reflejar la vida de Cristo, porque estoy en Cristo. Dice que toda esa bendición espiritual nos ha bendecido en los lugares celestiales. Fíjese, hermano, que mire qué gran privilegio. Yo amo al pueblo, oro por el pueblo de Israel. Solamente quiero ponerle un poco de curiosidad a esto.
Fíjese que el pueblo de Israel tiene grandes promesas, pero que no se comparan con las promesas que tenemos nosotros. No es lo mismo. No es lo mismo. Dice el Señor en diferentes versículos. Por ejemplo, en Efesios. Dice que la iglesia, el cuerpo de Cristo, los que no somos israelitas, dice que tenemos algo espiritual desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Y fíjese que curiosamente dice en Mateo capítulo 25, cuando usted mira que dice que se reunirán las naciones delante del Señor y que va a haber un juicio, los que están a la izquierda, los que están a la derecha y todo eso. Y fíjese que yo quiero que usted note esto, que sea curioso. Dice que a los que le hicieron bien. En otra vez yo explico esa parte, pero el capítulo 25 de Mateo no está hablando de la iglesia gentil, de la iglesia aparte de Israel. No, está hablando de Israel. Está hablando del pueblo de Israel. Todo ese capítulo. Y les dice, porque... ¿Y cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Entonces dice que todos aquellos que hicieron lo bueno, oiga bien, lo bueno al Señor, les dice, venid benditos de mi Padre, heredad. Mire, es que yo creo que se lo voy a compartir exactamente como está en Mateo 25. Mateo 25 dice, del versículo 31 hasta el 46, dice, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones, apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos y todo. Y empieza a decir, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿O te sustentamos? ¿O sediento? ¿O te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos forastero? En el 40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Entonces, dice que irán estos, los que no hicieron eso, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mire esta palabra. Mire esta palabra. Esto que estamos viendo aquí, se está refiriendo a Israel, pero el versículo que quiero compartir con ustedes es el versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos, atención, de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. En cambio,
Las bendiciones para la iglesia y el cuerpo de Cristo son desde antes de la fundación del mundo, según Efesios capítulo 1, que más adelantito vamos a estudiar esa parte. Imagínense, Dios cuando salva a las personas a través de Jesucristo, Dios lo hace primero. Les ofrece bendiciones espirituales. Primero les ofrece el perdón, les ofrece la salvación, les ofrece paz. Todo aquello que no se puede comprar con dinero, Dios se los ofrece a aquel que busca la salvación o para salvarlo. Todo eso, paz, alegría, tranquilidad, sosiego, salvación, perdón, sanidad interior. Dios hace todo eso porque eso es, si no, dígame si no es así. Pero las personas adolecen más por las cosas que no se compran con dinero que por las cosas que se compran con dinero. La paz no se puede comprar con dinero. El perdón no se puede comprar con dinero. La sanidad interior no se puede comprar con dinero, pero el Señor lo ofrece. Esas son las bendiciones espirituales que el Señor tiene, Dios tiene y que nos da a nosotros al estar en Cristo. Es importante estar en Cristo espiritualmente. Es importante estar en Cristo. Así que, mis amados, si entendemos esto, que el Señor nos está hablando de cosas, si entendemos esto, vamos a ver, nuestra mente se va a abrir a las cosas espirituales. No hay cosa más preciosa que anhelar lo espiritual. No nos quedemos estancados en andar deseando lo material, esto y esto y esto. Pues sí, pero eso es lo que me hace vivir. Miren, la paz del hombre, del ser humano, no se basa en las cosas. La verdad que no. Todo llega a su tiempo, todo llega en el tiempo en que Dios ha determinado a nuestra vida. Pero lo primero que Dios quiere enseñarnos, que somos ricos por toda la bendición que nos dio espiritual, pero el requisito es estar en Cristo.